Las profecías bíblicas, su cumplimiento y las que faltan por cumplirse. Parte 1. Daniel 11, la profecía más detallada de la Biblia. En esta sección hablaremos de temas referentes a las profecías bíblicas en la actualidad. Cada domingo presentaremos estos temas. Esperamos que sean de gran apoyo a los estudios y conocimientos que cada día un creyente tiene que formar, para su crecimiento. El arte de servir presentará esta serie con el fin de responder muchas dudas y preguntas que surgen al respecto. La importancia de tener un panorama más amplio en estos temas, y no encasillarlos en una atmósfera de religiosidad, sino más bien de conocimiento, tanto histórico como futurista. En la Biblia existen miles de evidencias de que la veracidad de sus profecías son fieles y verdaderas, cumpliendo con precisión cada una de ellas, las que ya pasaron y las que aún están por venir. Este conocimiento ampliará más, no solo el saber de qué nos espera en un mundo que cada día se sumerge más el caos, la depravación, pérdida de valores y separación de la moral y la fe, sino que nos previene a que seamos diligentes y fieles a la esperanza de un renacimiento a una vida en Dios, por medio de nuestro Salvador y Mesías que pronto vendrá. Daremos un paseo por la historia profética bíblica y cuál será el camino que seguiremos a lo largo de esta serie de estudios. Esperando que el Señor por medio de su Espíritu nos dé el discernimiento para conocerle de una manera personal, y esto aumente nuestra fe y esperanza de su venida, y como Job expresó un día así nosotros un día también digamos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Iniciamos. La profecía de Daniel 11 incluye detalles sorprendentes acerca de grandes imperios, acontecimientos políticos y poderes del tiempo del fin que van a afectar al pueblo judío. La introducción a la profecía de Daniel 11 empieza en el capítulo anterior. Esta introducción es bastante extensa, todo el capítulo 10. En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. Daniel 10, 1. Según el comentario expositor de la Biblia, el tercer año de Ciro fue 535-534, con toda probabilidad, solo unos pocos años antes de la muerte de Daniel. Comentario de Daniel 10, 2.1. A través de los sueños de Nabucodonosor, Daniel 2, 1, y a través de la visión de las 4 bestias de Daniel, Daniel 7, Dios ya había revelado que vendrían 4 imperios mundiales seguidos por el reino de Dios. Ahora Dios le daría a Daniel unos detalles impresionantes acerca de las grandes potencias mundiales, empezando por el imperio medo-persa y continuando hasta el tiempo del fin justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión le dijo que la visión hacía énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, 14. Lo que le sucediera al pueblo de Dios en la visión de Daniel y en el futuro, le interesaba mucho a él, ya que para ese entonces 42.360 judíos habían regresado a Jerusalén cumpliendo un decreto de Ciro, el cual les permitía volver a su tierra. Esdras 2, 64. Debido a los varios componentes tan complejos de la profecía de Daniel 11, algunos estudiosos sugieren que el libro de Daniel fue escrito cientos de años después, durante el año 160 a.C. aproximadamente, cuando estos acontecimientos ya habían ocurrido. Pero predecir el futuro no es difícil para Dios. Como Dios dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9-10. Ya que otras profecías que se encuentran en el libro de Daniel, como la profecía de los 70 años de Jeremías y la profecía de las 70 semanas, que indica el año en el que aparecería el Mesías, se cumplieron exactamente como se habían predicho, podemos estar seguros de que Dios también dio los detalles de la profecía encontrada en Daniel 11, mucho antes de que se cumpliera. Los aspectos iniciales de la profecía de Daniel 11 se han venido cumpliendo precisamente como Dios lo predijo. Una comparación de la historia secular con el registro bíblico va a revelar unos detalles fascinantes. Otros apartes, incluyendo la identidad del rey del norte y el rey del sur de los tiempos del fin, aún están por cumplirse. Estas partes desconocidas de la profecía han sido selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 4.
Un aspecto muy interesante de esta profecía es que aparentemente fue transmitida oralmente. A diferencia de los demás sueños y visiones que aparecen después en el libro de Daniel, que contienen imágenes que deben ser interpretadas, esta visión simplemente le dio a Daniel las palabras con respecto a lo que le sucedería al pueblo judío de ese momento en adelante. Daniel 10, 7, 9. El imperio medo-persa sería conquistado por Grecia. La profecía de Daniel 11 comienza con la predicción de: he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Verso 2. Con respecto a este versículo, el libro dice: el rey persa que invadió Grecia fue sin duda Jerjes, quien reinó del año 485-464 a.C. En Daniel 11, 3-4 se habla de la aparición de un rey valiente cuyo reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. El versículo 3 nos introduce a la siguiente fase de los imperios mundiales, el surgimiento de Alejandro Magno. Aunque este versículo no es del todo claro al decir que este rey valiente iba a iniciar un nuevo imperio en lugar del persa, el versículo 4 no deja ninguna duda de que él era del gobernante que ahí se describe. En 7 u 8 años logró la conquista militar más deslumbrante de toda la historia. Pero solo vivió 4 años más, y después de una de sus borracheras, murió de una fiebre en la capital del imperio de Babilonia. El versículo 4 predice la división de los dominios de Alejandro entre 4 imperios más pequeños y débiles. Después de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Estos 4 reinos y sus gobernantes fueron: Greco-Macedonio gobernado por Antípatro y su hijo, Tracia Asia Menor bajo Lisímaco, el resto de Asia excepto la parte baja de Siria y Palestina bajo Seleuco Nicator y Egipto y Palestina bajo Ptolomeo. La parte restante de Daniel 11, 5-39, narra los acontecimientos de los 2 últimos reinos de estos: Egipto al sur de Jerusalén, el lugar del pueblo de Daniel, los judíos, Daniel 10, 4, y Siria al norte de Jerusalén. En esta parte de la escritura, a los reyes y a sus sucesores se les llama rey del norte y rey del sur. El rey del norte contra el rey del sur. Geográficamente ubicados entre reinos muy ambiciosos, el pueblo judío, en tiempos de postexilio, se veía atrapado a menudo por las disputas de poder entre Egipto y Siria. No es el propósito de este artículo hacer una exposición detallada de cada versículo de Daniel 11, 5-39. Ni su cumplimiento histórico, pero a continuación mencionaremos algunos aspectos importantes. Versículo 5, el rey del sur. Verso 5, es Ptolomeo I, Sóter, hijo de Lagos, cuyas ambiciones se extendían más allá de las fronteras de Egipto, donde Alejandro lo había puesto a cargo, Palestina y el resto de Asia. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de detalles proféticos de Daniel 11 que se han cumplido así como se predijeron, podemos estar seguros de que las profecías restantes de este capítulo y las demás que están en la Biblia por cumplirse, van a ocurrir así como Dios lo ha ordenado. El príncipe que estaba bajo el mando de Ptolomeo I, que se volvería más fuerte que Ptolomeo I, era Seleuco Nicator del imperio seleucida. Versículo 6, el acuerdo fue un tratado de paz en el que Antíoco II se debía casar con Berenice, la hija de Ptolomeo II. Pero Antíoco ya tenía una esposa, una poderosa e influyente mujer llamada la Odisea. No recibió muy bien la noticia de que fuera a divorciarse. Por eso decidió organizar una conspiración exitosa. Hizo los arreglos para que, tanto Berenice como su hijo, quien era descendiente de Antíoco, fueran asesinados. No mucho después, el rey fue envenenado, 247 a.C., y la maquinaria pro la Odisea orquestó un golpe de estado y la puso como reina regente mientras que su hijo Seleuco II, Calínico, cumplía la mayoría de edad. De esta manera entonces se cumplió la profecía acerca de Berenice, que ella sería entregada, junto con los nobles que le ayudaron en Antioquía y Bidem. Versículo 7, Ptolomeo III, Evergetes, organizó una gran fuerza expedicionaria contra Siria, para vengar la muerte de su hermana. Esta guerra duró del año 246 al 241. Regresó a Egipto cargado con el botín. Tuvo éxito en otros frentes también, anexó a Cirene, al extremo oeste de Libia, a los dominios ptolemaicos, después de gozar de 12 años de independencia.
También recuperó todas las conquistas de su padre en las costas de Asia Menor y ganó control temporal sobre algunas partes de Tracia y Bidem. Versículo 8, Ptolomeo III recuperó los ídolos de Egipto que habían sido llevados por Cambises en el año 524 a.C. Versículo 9, aunque no entró a Egipto personalmente, Seleuco I retomó el control de la parte norte de Siria y Fenicia. Versículo 10-12, este pasaje anticipa un nuevo surgimiento en la lucha entre dos grandes potencias, con la llegada de Antíoco el Grande, Antíoco III, y su conquista de la Tierra Santa. Después Antíoco III lanzó una expedición en contra de Fenicia y Palestina, 219-218, que terminó siendo un serio revés en la batalla de Rafia, cuando fue estruendosamente derrotado por el pequeño ejército de Ptolomeo IV. Pero finalmente en el año 203, Antíoco vio la oportunidad de atacar a Egipto otra vez, ya que Ptolomeo IV acababa de morir y había sido sucedido por Ptolomeo V, Epífanes, que era un simple niño de 4 años. Versículo 13-16. Estos versículos documentan la lucha que Antíoco el Grande sostuvo con Egipto por el control de la Tierra Santa. Versículo 17-19, esperando ganar control sobre Egipto, Antíoco el Grande dio a su hija Cleopatra como esposa a Ptolomeo V, en el año 195 a.C., pero la hija de Antíoco se puso del lado de su marido y ninguna ventaja pudo ganar. Después Antíoco perdió una batalla contra el ejército romano. Después de su derrota, tuvo que rendir toda su brigada de elefantes, su armada y 20 rehenes muy importantes. Finalmente fue obligado a pagar una indemnización de 15.000 o 20.000 talentos durante un período de varios años. El segundo hijo de Antíoco, que fue nombrado después de él, estaba entre los 20 rehenes llevados a Roma, donde pasó sus años de formación. Después se convertiría en el temible perseguidor de judíos, Antíoco Epífanes. Sin poder cumplir con los pagos de la indemnización, Antíoco el Grande fue muerto cuando trataba de saquear un templo en Elam. Versículo 20. El corto reinado de 12 años, del hijo mayor de Antíoco III, Seleuco IV, se caracterizó por impuestos muy altos en toda Palestina. Seleuco fue envenenado rápidamente por su ministro, Heliodoro. Versículo 21-34. Estos versículos ilustran la tirana opresión hacia los judíos por parte de Antíoco Epífanes, quien a la fuerza trató de que el pueblo judío olvidara su religión y adoptara todas las costumbres griegas. Fue la época de los macabeos, que se resistieron a la influencia helenística. Cumplimiento doble, versículos 35-39. La referencia hasta el tiempo determinado en el versículo 35, ofrece un desafío a la hora de su interpretación. Algunos lo entienden como el tiempo justo antes del regreso de Cristo y otros lo ven como el final de las luchas de los macabeos. Algunas de las acciones se le pueden atribuir a Antíoco Epífanes y otras parecen ser profecías del poder de la bestia que va a existir al final de esta era. Estos versículos aparentemente tienen doble cumplimiento, que abarca desde la época de los macabeos hasta el regreso de Cristo. Los siguientes versículos de Daniel 11 representan profecías extremadamente detalladas que se han cumplido exactamente como le fueron reveladas a Daniel. Es importante tener en cuenta que el Imperio Romano derrotó a la Siria Seleucida en el año 65 a.C. y que derrotó a Egipto en el año 30 a.C. De esta manera las primeras identidades del rey del sur y del rey del norte llegan a su final. El tiempo del fin. En los versículos 40-45, leemos acerca de las acciones de un rey del sur y un rey del norte en el tiempo del fin. Verso 40. La identificación de estas naciones del tiempo del fin no se ha determinado todavía. La creación del Estado moderno de Israel en 1948 parece ser clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos de los tiempos del fin. Desde el momento de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo hasta 1948, no existía una nación judía. Ahora con una nación judía de nuevo en el Medio Oriente, es pertinente la identificación de los grandes gobiernos mundiales como un rey del norte y un rey del sur, con relación al pueblo judío viviendo en Jerusalén. Lo que significa para nosotros. Cuando analizamos todos los detalles proféticos que se cumplieron tal cual se predijeron en Daniel 11, podemos estar seguros de que va a ocurrir lo mismo con las otras profecías de este capítulo y las otras que se describen en la Biblia que faltan por cumplirse. Por medio de un sueño,
Dios le reveló al antiguo rey Nabucodonosor y a nosotros que los reinos de este mundo eventualmente serán reemplazados por el reino de Dios. Así como Daniel le explicó al rey, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. En nuestro próximo video les presentaremos quiénes son el rey del sur y el rey del norte y la implicación de Rusia en el escenario bíblico actual. En nuestro canal cada domingo, estaremos presentando una serie de profecías, y estudios detallados de cada una de ellas y sus cumplimientos y asimismo las que faltaran por cumplirse. Esperamos sus preguntas y comentarios a estos temas. Trataremos de ayudarle a que pueda comprender mejor los acontecimientos proféticos del mundo actual, la implicación y la consecuencia de ignorarlos. El arte de servir está comprometido con usted para servirles. Les esperamos en nuestro siguiente video.